Y vamos a iniciarla con la ponencia de Pedro Requés sobre el tema de población. Es un asunto que ha salido reiteradamente en ponencias previas, con dos asuntos que no se han tratado más allá de una forma superficial, el tema de la despoblación y el envejecimiento como problemas en la ordenación del territorio. Y necesitábamos una ponencia que nos concretara y que nos dijese cómo funcionan las dinámicas de la población, la estructura de la población. Le hemos pedido que lo haga en lo posible en relación a Cantabria, aunque él sabemos que lo podía hacer en otras estructuras territoriales, porque Pedro Requés es el mejor geodemógrafo que conozco y supongo que vosotros conocéis. Él es catedrático de Geografía Humana y doctor, es catedrático en la Universidad de Cantabria. Tiene muchas publicaciones y muchos estudios en relación con la población. Os dejo con él. Bien, pues muchas gracias. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta tarde a esta hora tan... Ya, está bien, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos aquí? Bueno. Y como comentaba muy bien, gracias por la presentación, como comentaba muy bien nuestro coordinador, vamos a hablar de paisaje y de territorio, y vamos a hablar de paisaje y de territorio desde la población, lo cual es curioso, ¿no? Pero vamos a ver cómo, a pesar de que aquí analicemos cuestiones demográficas, o para ser más precisos, geodemográficas, el territorio y el paisaje van a estar siempre permanentes y presentes. Haré una presentación bastante somera en cuanto al tiempo. Dedicaremos esta hora y cuarto que tenemos aproximadamente. Hay mucho texto en esta comunicación porque estoy seguro que a alguien le va a interesar probablemente el PDF que de ella salga y de alguna forma resolvemos también la parte teórica y la parte de definición. Vamos a hablar exactamente del título que me han propuesto y que asumí con sumo gusto, que es el de Dinámicas de la población en Cantabria y efectos en el territorio. Marcaré 4 o 5 grandes rasgos principales que están ocurriendo ahora mismo en Cantabria, que son de todos conocidos, pero vamos a atarlos bien y vamos a definirlos de una forma muy precisa. Analizaremos también el marco teórico, porque esto es muy importante. Cuando hablamos de la despoblación, por ejemplo, es un fenómeno reversible o no reversible. Vamos a ver en qué medida esas nuevas tendencias geodemográficas, dónde están apuntando y en qué medida estas tendencias son nuevas, que lo son de forma muy clara. Veremos también algunas imágenes. Hablaremos también de los efectos en el territorio y luego sacaremos una conclusión, fundamentalmente para todos los que estamos aquí, técnicos, políticos y académicos. Y de alguna forma en esa conclusión final intentaremos atar esas 3 dimensiones que son básicas para el tema del desarrollo local. La población cuenta, la población importa, la población cada vez importa más. Algunos llevamos estudiando esto desde hace 40 años, desde que hice la tesis doctoral, con la edad que tienen algunos de los compañeros en este momento en este aula y algunos antiguos alumnos. Han pasado 40 años y la población sigue contando y la población sigue importando. Ahora están muy preocupados el grupo de trabajo del Gobierno para el reto demográfico. Están preocupadas ciertas regiones europeas y españolas, la del digamos, suroeste europeo, y está preocupada Galicia y Asturias y Castilla y León y Cantabria y Aragón. Está preocupado también el propio Gobierno regional nuestro y de todos los demás gobiernos con el tema de la financiación autonómica y cómo esa financiación también va a depender de variables geodemográficas como es el envejecimiento, la dispersión de la población. Así que en este sentido la población también se ha convertido hoy en un importante argumento político, económico y social de primera magnitud. Por tanto, nunca como ahora importa más que demos una vuelta a esta cuestión tan importante. Yo siempre digo que los temas de la población, mis alumnos lo conocen muy bien, los temas de la población se pueden contar con los dedos de una mano y todavía nos sobran 2 dedos. Estudiamos la natalidad, hoy estaban preocupados los medios de comunicación con la caída de la natalidad en España y el incremento de la mortalidad. Estudiamos la mortalidad, que en el caso nuestro está incrementándose como consecuencia del envejecimiento. Morimos más porque somos más mayores. E interesan las migraciones, la inmigración y la emigración. Por tanto,
el crecimiento vegetativo y el crecimiento migratorio. Y básicamente esta es la ecuación tan sencilla de la demografía. La demografía juega con esos términos de esa ecuación. Por tanto, los términos son sencillos. Lo que son realmente complejos, yo diría que muy complejos, es analizar las causas y las consecuencias de los cambios que se producen en materia de natalidad, mortalidad, emigración, inmigración y, por tanto, el tema del crecimiento objetivo, el crecimiento migratorio. Por otra parte, en relación con la población importan temas importantes como son, por una parte, el tamaño y el crecimiento. Importa mucho saber cuántos somos y cuánto crecemos o cuánto decrecemos. Importa mucho la estructura demográfica. No es lo mismo medio millón de habitantes muy envejecidos que medio millón de habitantes muy rejuvenecidos en el caso de un país que tuviera el mismo peso. Importa muchísimo últimamente la distribución espacial y la movilidad. Y yo diría que hoy, más que nunca, las cuestiones espaciales ligadas a la población, nunca más que hoy, insisto, nunca más que hoy van a tener más importancia por las razones que vamos a comentar y porque vivimos en una sociedad en la cual la movilidad es una de las claves básicas y fundamentales, la movilidad y las migraciones. Por tanto, la población tiene un impacto como transformador del territorio como recurso. Ahí analizamos todos estos aspectos que hemos visto, tamaño, composición, crecimiento, y ligados a esos temas aparecen conceptos como presión, ocupación, necesidades, demanda, fuerza productiva. Eso sería la dimensión, digamos así, demográfica del tema que vamos a analizar hoy. Importa también el territorio como conjunto de factores que inciden en la dinámica demográfica. El soporte, el territorio como soporte, el medio natural, los recursos naturales, las infraestructuras, los sistemas de asentamientos, todos estos son algo muy visual, algo que entra por los ojos, algo muy morfológico, muy tangible, muy fotografiable. Otras cuestiones en menor medida, la organización política administrativa. Pero yo diría que hasta la organización política administrativa puede de alguna forma condicionar y determinar los territorios. Yo cuando viajas por ahí y te das cuenta de que hay un uso determinado de suelo en un lugar o en otro, y a veces comento, mira, aquí acaba un municipio y aquí acaba otro, y empieza otro municipio. Y las razones por los usos del suelo que se dan porque un municipio ha aprobado no sé qué historia y otro no lo ha dejado aprobar. Es decir, hasta visualmente esa organización política administrativa cuenta, ¿no? Entonces, el territorio importa en temas como la capacidad de carga, la capacidad de acogida, la oferta de bienes y servicios. Estos temas son muy importantes, son importantes de señalar, son más difíciles de calcular. Y ligados a ellos hay una interrelación entre territorio y población y territorio. Es decir, de alguna forma están ligados el territorio a la población y la población al territorio. Por eso digo que es cada vez más importante la geodemografía, tanto más que la demografía pura y dura, ¿no? Y claro, ligado a estos temas, sí o sí aparece el tema de estas jornadas, que es el tema del paisaje, porque el paisaje, después de todo, no es ni más ni menos que la plasmación casi visual de todas estas relaciones. Así que podemos llegar al paisaje a través también de los aspectos demográficos y a través del soporte territorial y de las interrelaciones entre unos y otros elementos. Esto es un poco la base fundamental y la justificación probablemente de esta hora que os voy a robar en relación con los temas de población. Cuando hablamos de impacto sobre el territorio, cuando hablamos de presión sobre el territorio, imaginemos los espacios periurbanos que están muy densificados, bueno, muy densificados, no están muy densificados, pero sí están muy presionados. Cuando hablamos de otras zonas con menos presión, pero igualmente impactados por cuestiones demográficas o territoriales, pues de nuevo otra vez aparece la población, tamaño, composición, dinámica y distribución, aparece también la intensidad de usos y aparecen también las técnicas empleadas. Y al final, esto no es una ecuación matemática, ¿verdad?, pero el impacto sobre el territorio es consecuencia de esa P de la población, de ese U, que son los usos, y de esa T, que son las técnicas que estamos utilizando. Y esto, evidentemente, en cada momento histórico ha ido cambiando y por eso los modelos territoriales también, como veremos, han ido cambiando progresivamente. Así que cuando vemos fotografías como las que tenemos ahí, de abandonos de prados, o cuando vemos el avance de los bosques a costa de los prados, o cuando vemos este tipo de factores o este tipo de fenómenos, casi siempre detrás de ellos, casi siempre detrás de esos paisajes hay unas dinámicas territoriales concretas, unas dinámicas demográficas específicas que son los que los diferencian y son los que explican un poco sus cambios. Por otra parte, los recursos territoriales, los recursos naturales, la infraestructura, la vivienda, los equipamientos, el empleo, los servicios, son parte de los recursos cuando los multiplicamos por la accesibilidad, proximidad, conectividad, calidad, precio, da lugar a una incidencia sobre la población. Es decir, la población es una variable dependiente de esos recursos y de la disponibilidad y accesibilidad a esos propios recursos. Por tanto, todo este lío que os estoy metiendo en la cabeza es simplemente para deciros que población, territorio, paisajes, recursos
están intrínsecamente ligados, íntimamente ligados, y realmente lo interesante es analizarlas en su conjunto y no cada uno de sus componentes por su parte. No el paisaje por su parte, la demografía por su parte, el territorio por su parte o los recursos por su parte. Por eso es tan interesante cursos como el que aquí he dado estas lecciones sobre la percepción, exploración y control del territorio y el paisaje, porque es la primera vez que nos hemos sentado en esta mesa personas de muy diferentes especialidades y probablemente falta ahora sumar muchas de las cosas que aquí se han puesto encima de la mesa, ¿no? Pero esto también es una labor que va a llevar algún tiempo, sin duda alguna. Estamos viendo zonas de prados o de bosques que avanzan a costa de los pastizales, o lo mismo ocurriría en el caso de los crecimientos periurbanos, etc. ¿Por qué ocurren todas estas cosas? ¿Por qué estos cambios se van produciendo? ¿Por qué, en qué medida los procesos que vamos a analizar hoy son en cierta medida irreversibles? Bueno, vamos a partir de un marco teórico que estoy intentando desarrollar últimamente, que es el de la transición territorial. Ya se ha hablado a algunos autores de este concepto y lo estamos tratando a escalas muy pequeñas, a escalas municipales en España, y hablaremos un poco a propósito de Cantabria. La teoría de la transición territorial. Todo el mundo conoce la teoría de la transición demográfica, lo estudiamos en los colegios, todo el mundo conoce la teoría de la transición epidemiológica o económica o transición urbana. Vamos a intentar desarrollar un poco este concepto de transición territorial porque es el marco que nos va a permitir explicar los cambios que están produciendo de la población en el territorio de Cantabria y, por supuesto, de España. Esta teoría de la transición territorial nos permite analizar la relación entre la transición territorial y las otras transiciones. Ahora veremos cada una de ellas de forma muy gráfica para que de alguna forma se entienda. La teoría de la transición territorial lo que considera es que en cada momento histórico, dependiendo del nivel de desarrollo socioeconómico de cada sociedad, sus habitantes tienen un tipo de asentamiento preferencial. Por tanto, lo que tenemos hoy en nuestro sistema de asentamientos es heredero de una época histórica y probablemente el sistema de asentamientos de los próximos 15 o 20 años sea heredero de la época actual, ¿no? La segunda cuestión es que la dinámica de la estructura social y sus procesos de cambio generan fases sucesivas en las que predomina un patrón o modelo diferente de hábitat rural dominante. Y finalmente los cambios estructurales de asentamientos se suceden en la mayor parte de los países de forma simultánea. Lo que ha ocurrido en Francia ha ocurrido en España 20 años más tarde, ocurrió en Inglaterra 20 años antes que en Francia y por tanto los procesos son en buena medida paralelos, aunque a veces diacrónicamente, pero ocurren de la misma forma, insisto, de forma paralela. Por tanto, existe una transformación del peso gravitatorio que pasa desde los espacios rurales hasta los espacios urbanos y luego de los espacios urbanos hacia los espacios periurbanos. Esto es un poco una especie de norma, de ley, de teoría. El proceso se completa posteriormente cuando desde las ciudades compactas aparecen, digamos, movimientos de población hacia los espacios del entorno más inmediato. Y, por tanto, se estabilizan luego los hábitats y dan lugar a un nuevo reequilibrio entre unos espacios y otros que yo llamo reequilibrio, pero en este caso asimétrico, como tendremos ocasión de ver y veremos por qué. Por tanto, en España, podemos decir así, y por supuesto en Cantabria también, digamos que las relaciones entre poblaciones urbanas y poblaciones rurales, las relaciones de la población del territorio pasan por 4 etapas. Por una parte, una etapa de equilibrio, vamos a llamar simétrica, en la cual el peso lo tienen tanto los espacios rurales como los espacios urbanos. Y hay un equilibrio, vamos a llamarlo simétrico, desde ese punto de vista. Hay una segunda fase, que es la fase de concentración, que luego ocurrió en este país en los años 70 y 80, en el cual los procesos de urbanización se hacen prácticamente masivos y las ciudades son las que tienen todo el peso de todo el crecimiento demográfico. En la siguiente fase aparece una desconcentración, aparece la desurbanización o periurbanización, en el cual las ciudades se esponjan, que es lo que está ocurriendo en Santander. A veces la gente se extraña de saber que Santander es el municipio que más población pierde de toda Cantabria, lo mismo que Reynosa, lo mismo que Torrelavega, lo mismo que últimamente hasta Casturiel Colsama, ¿no? Y luego finalmente aparece otra fase que hemos llamado de reequilibrio asimétrico o de reurbanización, en el cual las áreas rurales progresivamente se van urbanizando y, al menos desde el punto de vista cultural a veces, y no digamos desde el punto de vista territorial, se urbanizan de forma progresiva. Entonces, un poco esta es la idea. Cómo hemos pasado de ese equilibrio simétrico histórico a este reequilibrio asimétrico que vamos a ver con un montón de cartografía y de mapas, como tendremos ocasión de comentar a continuación. Esa teoría de la transición territorial está ligada al modelo de transición demográfica, que es conocido, de sobra conocido. Es este modelo por el cual pasamos de altas natalidades y altas mortalidades digamos, a espacios en los cuales, o a momentos históricos en los cuales las dos tasas son muy bajas. Al modelo de transición migratoria rural-urbana, que ocurre justamente en la etapa de la transición plena,
al modelo de Forestier de los sectores económicos, de cómo se va desagrarizando las sociedades de forma progresiva, cómo crece el sector industrial hasta llegar a un punto de crisis y luego de descenso, y luego finalmente de terciarización constante. Las sociedades pueden terciarizarse prácticamente hasta niveles de un 90% y serían perfectamente factibles. Y este es el modelo de transición urbana, en el cual pasamos de unos territorios menos desarrollados, en la sociedad rural, eminentemente rural, a una sociedad en transición de migración campo-ciudad, urbanización progresiva y territorios en desarrollo, a una fase final o post-transicional en el cual los territorios más desarrollados dan lugar a una sociedad urbana que va mucho más allá de las ciudades, porque de alguna forma impregna todo el territorio de un país, sobre todo un país avanzado como es el nuestro, o con vocación de avanzado como es el nuestro. Y como veis, ahí todas esas diferentes transiciones de alguna forma coinciden y conforman un mismo modelo, y de alguna forma coinciden en el tiempo, son simétricas en el tiempo, ¿no? La transición demográfica, la migratoria, la económica, coincide con esa fase de transición y de cambio desde el punto de vista territorial. Así que hay una coincidencia, vamos a decir que plena en este sentido. En el contexto nacional nos movemos en un territorio como es el de España, cada vez más polarizado desde el punto de vista de la dinámica demográfica. Este es un mapa que presentamos a un congreso internacional a propósito de la consecuencia de la crisis. Ahí lo que aparece en rojo son la España que ha crecido antes y después de la crisis, lo azul la que decrece en los dos momentos, y bueno, ya veis ahí que hay dos dinámicas completamente distintas y luego algunas situaciones intermedias. Y nosotros formamos parte de ese noroeste español con tantos problemas demográficos, con tantos problemas territoriales como son conocidos. Hasta ahí la parte teórica. ¿Cuáles serían los hechos de forma muy sintética y muy gráfica? El primer hecho que nos llama la atención es la dispersión en el poblamiento. Casi todos lo sabréis, todos lo sabéis, pero aquí tenemos 102 municipios, que son una unidad administrativa absolutamente artificial, pero tenemos un espacio natural, una unidad natural, que son las entidades de población o los núcleos de población. Y en el caso de Cantabria contamos con 1.060 núcleos de población. Y esa es nuestra auténtica realidad. Cuando hablamos de concentraciones municipales o hacer municipios más grandes, ese tipo de cosas, yo siempre digo, pero es que ese poblamiento va a ser siempre el mismo, por municipios más grandes o más chicos. Por tanto, Cantabria presenta unos fuertes desequilibrios en relación a la ocupación del territorio. Una gran comarca costera central, que es la que protagoniza todos los, al menos en términos de peso demográfico, todo el peso demográfico de la región. Y importa mucho trabajar no a escala municipal, sino a escala de núcleo de población, a escala de lo que ocurre en cada una de esas 1.100 y pico celdas que vamos a tener ocasión de comentar con otro de los mapas que vamos a presentar. Otro de los temas importantes es, obviamente, el peso tan grande que tiene el medio físico a la hora de entender el poblamiento y los desequilibrios territoriales en esta región. Esas dos Cantabrias que siempre se han opuesto, la Cantabria costera a la Cantabria de montaña interior, se ve plenamente en este tipo de cartografías tan finas y tan rigurosas a escalas de núcleo de población. El segundo de los temas, voy a detenerme poco en los hechos porque los conocéis y quizás voy a detenerme un poco más en las consecuencias, es el tema de la desvitalidad demográfica. En los municipios interiores la desvitalidad demográfica es muy fuerte y lo ha sido siempre, y singularmente en los municipios más rurales. Por tanto, vamos a ver qué territorios presentan dinámicas demográficas positivas y cuáles negativas. A nivel de España, de nuevo, otra vez este es el panorama. Son mapas bastante complejos. La leyenda esta que tenéis aquí abajo a la derecha es bastante difícil de entender, pero básicamente lo azul corresponde a decrecimientos o constantes o más o menos fuertes, lo rojo corresponde a crecimientos y de nuevo vemos en Cantabria, en ese contexto nacional, en un contexto nada favorecedor. A nivel de Cantabria, y si descendemos a escala, me he tomado la molestia de ver cómo han ido cambiando las dinámicas desde 1900 hasta el año 2017. El proceso de despoblación yo lo he llamado una geometría cambiante. Esta sería la Cantabria que perdía peso entre 1900 y 1910. Esta es la Cantabria que perdía peso entre el 10 y 1920, entre el 20 y el 30 y entre el 30 y el 40. Veis que ha habido una Cantabria que ha hecho siempre el papel de gran reservorio demográfico para el resto de la región. Pero aquí no se produce, digamos, el gran cambio. El gran cambio se produce entre 1940 y 50, que sería la mancha negra, entre el 60 y el 70,
entre el 60 y el 70 y entre el 80 y el 81. Digamos que esta ha sido la etapa más crítica desde el punto de vista de la despoblación regional de lo que es un poco la Cantabria interior. Y de pronto nos aparecen nuevas tendencias a partir del año 1981-91, 91-2001, 2001-2011 y 2011-2017. Bueno, de alguna forma esta especie de película animada que os he planteado ahí nos permite analizar la dinámica de la población en el territorio desde el punto de vista de crece o decrece, que es un poco esta película de blancos y negros que tenéis ahí, que luego entraremos con más detalle. Si hacemos un mapa de síntesis de cuántas veces han perdido población, por los municipios que están en azul oscuro son los que corresponden a las más y más constantes pérdidas de población, que han perdido hasta en 11 intercensales población, los municipios rojos que lo han perdido una o ninguna. Y llamo la atención sobre alguna cosa que veremos ahora, como que hay municipios como Torlavega, Santander, Torlavega, Reynosa incluso, y algún otro municipio en el cual empieza a ser municipios emisores de población. Otro tema importante es el cambio económico. El cambio económico en el caso de Cantabria ha pasado de un periodo de plena actividad agroganadera, minera y forestal, posiblemente después pasó a la industrialización y desindustrialización y ahora nos encontramos en un momento de terciarización de la actividad económica, pero responde un poco al modelo teórico que planteamos al principio. Eso da lugar a un mapa bastante original desde el punto de vista de lo que son los tres sectores económicos, pero que vemos que están territorialmente bastante bien definidos. La Cantabria industrial corresponde a las zonas más en rojo, industria y construcción. La Cantabria terciaria es lo que responde a los municipios en amarillo, pues básicamente Santander, Santa Cruz de Bezana, Potes y alguno más, y luego el resto son pues muy mixtos, de terciario y secundario y primario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este mapa también es interesante para ver un poco la especialización de cada una de esas zonas. ¿Qué está ocurriendo en Cantabria? En Cantabria está ocurriendo que esa desagrarización no está conllevando pérdida, al menos en cuanto al punto de vista de las explotaciones sí, pero no desde el punto de vista de la productividad. Fijaros bien un dato, entre 1999 y 2007 se pasó de 18.000 a 13.000 explotaciones agroganaderas. Sin embargo, el número de grandes explotaciones, el único que creció fueron las explotaciones de mayores, los que tenéis ahí a mano derecha, y consiguientemente la productividad o la evolución del número de cabezas de ganado es el que tenéis por ahí. Por tanto, no hay ninguna relación entre, digamos, pérdida de empresarios agrarios y productividad. Todo lo contrario, se ha ganado mucho en este sentido, en este paso. El otro tema importante que conocemos es el del envejecimiento de la población, y singularmente el de la población rural. Y, bueno, si tuviéramos tiempo veríamos estas pirámides animadas, pero simplemente comentar que estamos en este momento en un momento bastante crítico desde el punto de vista demográfico. Hay muchos periodistas que hablan de invierno demográfico. Yo siempre digo que estamos más bien en una especie de otoño demográfico. Lo peor está por venir desde el punto de vista de la estructura demográfica. Hoy todavía tenemos un gran potencial de población en edades adultas, relativamente no adultas demasiado mayores, ¿no? El problema es lo que nos toca por venir. Pero sí que llamo la atención sobre un hecho importante. Hay un grupo de población que es especialmente significativo, que es de los de 30 a 49 años, que son el sostén económico de un país y de una región, y el peso relativo de esta generación, que llamo generación soporte, hasta este momento ha estado creciendo hasta niveles de 20 y pico %, pero a partir del año 2014-2015 empieza a decrecer. Es decir, empieza a llamarnos la atención este cambio de tendencia en eso que vamos a llamar la generación soporte. Por tanto, envejecimiento no es un gran problema a corto plazo, pero sí lo es a medio y largo plazo como consecuencia de este hecho que estamos comentando. Bien, a nivel de intrarregional, lo que tenemos es unos fortísimos desequilibrios territoriales entre las valles interiores, sobre todo la mitad suroccidental y el área costera, y por tanto iban apareciendo diferentes comarcas demográficas bien definidas. Esta es la estructura que presenta el Valle del Nansa en este momento y, como veis, es una estructura demográfica que realmente nos habla de una pirámide de población literalmente invertida, como consecuencia de que todos los efectos negativos de la emigración, de la desnatalidad, del envejecimiento por la base, por la cúspide y por la cintura, es como una especie de tormenta perfecta que se han sumado en esas áreas rurales más marginales. Aparece una excepción curiosa en los valles pasiegos, que tienen una extraña vitalidad demográfica como consecuencia de que siempre se han caracterizado por, de alguna forma, autoexplotar a la mano de obra familiar y, por tanto, para entender, digamos, el paisaje que estamos viendo ahí, hacía falta hasta hace bien poco
una gran cantidad de mano de obra, que es la que hacía que la estructura demográfica sea singular en el contexto regional. Bien, os hablaba de que Cantabria no son 102 municipios, sino que son casi 1.000 entidades de población o 1.060 entidades de población. A partir de una técnica que algunos de los compañeros que me acompañan no son muy amantes, yo sí lo soy porque entiendo que de pronto el mosaico pasa de tener 102 piezas a tener 1.000 piezas. Hemos definido los polígonos de Thiessen, que en definitiva son las áreas de influencia de cada uno de los núcleos de población y nos permiten afinar mucho el tema del envejecimiento y descender desde la escala municipal a la escala de entidad de población y ver cómo todavía se polarizan mucho más los territorios, ¿no? Líbano no aparece como un conjunto unificado, sino que aparecen ahí diferencias entre potes, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en la zona de Reynosa y su entorno y lo mismo en la zona del área metropolitana, que tiene un poco de todo, ¿no? Pero de alguna forma esto nos permite afinar mucho, ¿no? El tema del envejecimiento. Y lo mismo ocurre si en lugar de trabajar con la estructura demográfica trabajamos con un indicador sintético que es el de la Edad Media, que todavía nos permite definir tanto a escala municipal como a escala de núcleo todos estos valores y estas diferencias tan grandes. Por lo tanto, tenemos dos Cantabrias, desde el punto de vista demográfico, cada vez mejor definidas. Tenemos menos población activa agraria, tenemos más producción, tenemos más productividad y un tema que nos debe preocupar especialmente es el tema del envejecimiento de la población activa agraria. Hasta ahora, cuando hablamos de población rural, hablamos de población rural del conjunto de la población rural, pero habría que poner el acento muy especialmente en el tema del empresariado agrícola, o agrario o ganadero. Bueno, todos estos temas son conocidos, entonces simplemente los he repasado en 10 minutos, un cuarto de hora, los desequilibrios territoriales, el envejecimiento, la desagrarización progresiva, el tema de la Edad Media, el tema de las estructuras demográficas. Ahora, lo que es importante es la parte, digamos, sustantiva, que no adjetiva de la conferencia, es la de analizar los efectos de todos estos cambios que son conocidos sobre el territorio. ¿Cuáles son los efectos sobre el territorio de la dinámica de la población? ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué consecuencias está trayendo esto? ¿Y cómo podemos ligarlo al tema de las ponencias? Bueno, la primera consecuencia, evidentemente, es que se está produciendo un creciente desequilibrio territorial que, aunque de menor medida que el resto del Estado, es un fractal que se va repitiendo a diferentes escalas. Ese fractal de los desequilibrios aparece a escala nacional, aparece a escala regional y aparece a escala incluso intraurbana. Y, por tanto, ese tema sí debe preocuparnos porque, insisto, desde el punto de vista de lo que es la cohesión territorial, no es un hecho precisamente positivo. Voy a presentar unos cartogramas para algunos desconocidos y para otros muy conocidos. También hay detractores y amantes, yo soy de los amantes de estos cartogramas, pero fijaros bien, esto es una especie de formación de Cantabria en el cual cada uno de los municipios de Cantabria está deformado en función del tamaño demográfico. Y esta es la Cantabria, el aspecto que presentarían los municipios de Cantabria entre 1900 y 1930. Como ya conocemos, lo rojo corresponde a crecimientos demográficos y lo azul corresponde a decrecimientos demográficos. Y nos encontramos con una Cantabria pletórica desde el punto de vista demográfico, una Cantabria que crece, una Cantabria dinámica, a pesar de su fuerte peso del sector primario en ella. Entre 1960 y 81 se produce ya ese gran cambio, esa quiebra del sistema, digamos, rural, agrario, y esa gran emigración del mundo rural hacia el mundo urbano. En este caso, los tamaños son también proporcionales a la pérdida de población. Y ahí vemos cómo el protagonismo recae sobre Santander y algunos municipios de su área metropolitana, sobre Torrelavega casi y exclusivamente, y sobre Laredo y Colindres. Pero, en función de esa teoría que hemos llamado transición territorial, ahora nos ocurre este tipo de cosas que estamos viendo aquí. También los tamaños de los municipios dependen de lo que crecen o lo que decrecen, y aquí lo que asistimos es a un modelo territorial radicalmente distinto. ¿De acuerdo? De pronto aquí los espacios periurbanos son los que crecen más y más rápido y de forma más intensa, y los grandes núcleos urbanos se convierten en esos azules claritos que significan pérdida de población, en términos relativos baja, pero en términos absolutos alta, porque puede significar a veces 1.000 o 2.000 o 3.000 habitantes o más, ¿no? Entonces, este es un tema que nos permite analizar esto que hemos llamado los desequilibrios territoriales, y no he encontrado una forma mejor de expresarlo que sea a partir de estos cartogramas o mapas anamórficos, mapas sin forma. Esa densidad de población también aparece muy contrastada. Este sería el modelo de 1900, de 1950, de 1980, del 2001 y del 2017. ¿De acuerdo?
Aquí también hay un cambio muy interesante. La población va creciendo en los grandes núcleos, pero de pronto aparece una quiebra en el caso de los sistemas urbanos y otro en crecimiento de los espacios periurbanos. Y si operamos con la cartografía 3D con el núcleo de población, si en lugar de trabajar con esos 102 municipios operamos con única y exclusivamente esas 1000 entidades de población, esos 1000 polígonos, ¿qué ocurriría? Bueno, pues el mapa del poblamiento en Cantabria sería más o menos parecido a esto, ¿no? Esta especie de skyline, esta especie de, diréis, ¿esto qué es? Bueno, pues yo creo que lo vais a entender bien. Esto es cómo se distribuye la población en el área costera de Cantabria. Esta sería la comarca costera, digamos, oriental, que es claramente disimétrica. Esto sería Torrelavega, Cabezón de la Sal, y esta sería la comarca costera oriental, ¿de acuerdo? Esto con una perspectiva casi a ras de suelo, ¿no? Podemos movernos y cambiar un poco de perspectiva y daría lugar a mapas de este nivel, ¿no? Los tamaños, las densidades de población las determinan las alturas de cada uno de esos polígonos, de cada uno de esos poliedros, y el color corresponde a la densidad que veíamos antes, ¿no? El verde oscuro, densidades muy bajas, de menos de 5 o 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es muy importante porque son niveles y umbrales que están por debajo de lo que llamamos casi el nivel de equilibrio ecológico en algunas zonas, aunque también es muy debatible si es bueno o es mala la despoblación desde el punto de vista del espacio natural, ¿vale? Y esto sería otra perspectiva desde, digamos, desde el norte más norte, o desde el suroeste, o desde el noreste, ¿no? Pero en definitiva habla de nuevo del tema de los desequilibrios de forma bastante clara. Si analizamos las densidades no como lo veíamos antes, sino a escala de esos polígonos de Thiessen, a escala de esos microtexelas, que son esas 1000 texelas que estamos comentando, las densidades van desde esos 5 habitantes por kilómetro cuadrado hasta los más de 300 o 500 en el caso de las áreas metropolitanas, ¿no? Bueno, luego entonces necesitamos operar con el núcleo de población como unidad de análisis. El municipio no es la escala apropiada, nos parece que es una realidad administrativa que es inapropiada para este tema. Incluso administrativamente, cuando se habla en el INE de municipios rurales, municipios urbanos, pues ahí tenéis la España urbana según el INE a partir de municipios y abajo tenéis la España urbana a partir de núcleos de población y veis que son realidades completamente distintas. Entonces conviene mucho, el tema de las metodologías es claro y fundamental, siempre es la letra pequeña, pero al final es lo más importante para entender las consecuencias y las relaciones, ¿no? En este caso es la densidad de población, ahí está señalada las densidades más críticas y simplemente un dato, 3/4 partes del territorio de Cantabria se encuentran por debajo de umbrales de densidad que yo considero críticos, que son 8 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque esto evidentemente es muy debatible. Bien, y un tema que me preocupa mucho es, normalmente medimos los desequilibrios por población y territorio, pero ¿qué ocurriría si analizáramos los desequilibrios por renta y territorio? Es decir, si analizáramos cuál es la renta per kilómetro cuadrado, no la renta per cápita, sino la renta por kilómetro cuadrado. En este caso, Santander, Torrelavega y los espacios periurbanos, junto con Castro Urdiales, ocuparían una posición preeminente y la Cantabria interior todavía quedaría muchísimo más relegada, ¿vale? Esto es un tema que todavía no hemos hecho, pero probablemente sea interesante hacer. Yo lo tengo hecho a escala de regiones y de comunidades autónomas y salen cosas muy curiosas porque nos sale una España que está como a muchas velocidades distintas desde el punto de vista económico. Así que el primer tema, la primera consecuencia es unos desequilibrios territoriales cada vez más crecientes. La segunda consecuencia, y esto me parece que es muy relevante en los tiempos que vamos, es esta que os expreso como que los espacios de vida son cada vez más complejos. Los espacios de vida son los espacios que nosotros necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. Es nuestro lugar de trabajo, es nuestro lugar de ocio, son nuestros lugares de relaciones, son nuestros espacios vacacionales. Por tanto, lo que está ocurriendo en el siglo XXI es que esos espacios de vida, insisto, cada vez son más complejos y evidentemente desbordan los límites políticos, administrativos y funcionales habituales, que son las áreas metropolitanas. Por tanto, esos nuevos espacios, esos espacios de vida, es necesario analizarlos en dos claves. En clave social, no todo el mundo en función de su nivel económico o de su nivel social tiene el mismo uso del territorio, y también en clave generacional. Una persona mayor, un adulto joven, un adulto mayor o un joven tienen diferentes tipos de usos del territorio y diferentes intensidades.
Por tanto, trabajo, residencia principal, ocio, residencia secundaria, relaciones sociofamiliares, servicios, todo esto hay que analizarlo en todas sus interrelaciones y en esa doble clave social y generacional. Los espacios urbanos metropolitanos, por tanto, se han hecho territorialmente más amplios, son más complejos, aparecen más diversificados funcional y económicamente. Y lo que es importante también es que no solamente se han hecho más complejos los espacios urbanos, los espacios rurales, por su parte, aparecen cada vez menos ligados al sector primario, más vinculados funcionalmente a los urbanos metropolitanos y más integrados en el sistema territorial. Por tanto, cada vez esa diferencia, esa dualidad rural-urbana tiene menos sentido. Por tanto, esto da lugar a una mayor movilidad, a vectores, esos vectores que hemos visto antes en el gráfico anterior, cada vez más complejos. Fijaros bien, esto es, a partir del último censo, este último no hemos podido hacerlo, el año 2011, pero sí en el año 2001 era la movilidad obligada entre dónde trabajaban las personas y dónde residían las personas. Y eso daba lugar a relaciones funcionales entre los diferentes municipios. Bueno, pues estos serían relaciones de municipios con un cierto nivel de interacción, no sé si eran 500 o 100 habitantes que se movían cada día desde el lugar de residencia al lugar de trabajo. Fijaros cómo va interaccionando todo esto y cómo se van configurando, a partir de esa movilidad obligada, espacios funcionales que, desde luego, desbordan los límites regionales, ¿no? Y, en definitiva, esto también importa mucho, porque estos son lo que definen territorios y estas movilidades son las que cohesionan los territorios. Yo siempre digo a mis alumnos que las poblaciones, cada vez la población, los habitantes, los tenemos que entender más como entes que son terriblemente móviles, y la movilidad es la clave, y las fuentes les considera a veces como árboles radicados en un lugar concreto. Entonces tenemos unas fuentes que realmente no dan a veces respuesta a las nuevas necesidades para analizar las relaciones entre población y territorio. En este sentido, la dimensión espacio-tiempo en los estudios de población es absolutamente fundamental. Hay una corriente geográfica que se llama cronogeografía, que más o menos nos viene a decir que hay tantos territorios como tiempos. Una ciudad, en función de la hora del día, tiene unos usos u otros. Hay espacios muy intensivamente usados a unas horas y otros espacios literalmente vacíos. En una ciudad como Santander, que tiene menos de 200.000 habitantes, 150.000 habitantes, no llega al núcleo, esto es poco importante, pero imaginaos en ciudades de 8 o 10 millones de habitantes, con barrios dormitorios de millones de habitantes que se vacían y se llenan, sometidos a un permanente sístole y diástole demográfico cotidiano. Esto es muy importante y esto es muy relevante a la hora de planificar y a la hora de trabajar en temas de ordenación del territorio. Y en este sentido se hacen necesarias fuentes nuevas, técnicas nuevas, nuevos métodos para abordarlos. Si nos funciona la Internet, que espero que sí, aparece aquí una explicación, a algunos os van a interesar muchísimo, a todos, a algunos singularmente, que es, a ver si funciona, ya os lo cuento. La respuesta es dónde están los franceses en cada momento del año, ¿no? Entonces, a partir de este tema, a partir de los móviles, nuestros móviles vamos dejando, como decimos en Castilla, una rastrojera terrible, sabemos dónde estamos cada uno, en algún lugar del mundo se sabe que aquí estamos las personas que aquí estamos. Y este es el caso de Francia, y dónde viven los habitantes, dónde viven en función de dónde están sus móviles, ¿no? No sé si lo veréis bien, pero veis que van cambiando, digamos, las posiciones de las personas en el mapa francés, en función de si es verano, si es invierno, si es lunes, si es martes, si es jueves. Esto tiene música, pero da igual, la música no nos importa, ¿no? En este caso sería un lunes cualquiera. ¿Dónde están los franceses? ¿Se mueve esto o se ha quedado parado? Bueno, pues dejémosle cargar porque es muy interesante y vamos a ver que se mueven las poblaciones como si fueran las nubes en un cielo. En definitiva, en función del momento del año, se van moviendo a la zona costera, a la zona interior, se vacían las áreas metropolitanas, aparece la zona de los Alpes y la zona de la costa, y si no tenéis ocasión ya os lo mando por correo electrónico, porque es muy divertido, ¿no? muy próximo a la realidad, ese tipo de realidades. Y las fuentes ya no son el censo de población que trabajamos habitualmente, tampoco es el padrón municipal de habitantes. Las fuentes son, en este caso, la empresa telefónica, que será France Telecom, que es la que ha dejado usar esos 14 o 15 millones de datos, ¿no? Creedme que esto funciona. ¿Se habrá cargado? Está funcionando.
Si queréis que pongamos música, la podemos poner también. Lo que no sé de la música dónde está exactamente. Estamos ahí anclados en el lunes, el 14 de junio de 2007, donde estaba la población. ¿Seguro que se mueve, sí? Ahí va cambiando un poquito, ¿no? Vale, esto es otro zoom. La historia es esta. A partir de... Mira, ahora se mueve todo, yo creo. ¿Veis un poco? Pero es exactamente así. Este es el comportamiento de la población francesa. Diréis, qué divertido. Diréis, qué dinámico. Diréis lo que queráis. Pero evidentemente si yo quiero planificar servicios, si quiero planificar equipamientos, servicios médicos, autovías, infraestructuras, yo tengo que tener en cuenta esto. Yo no puedo pensar que tengo, en nuestro caso, 46 millones de árboles en el territorio plantados, sino 46 millones de personas que tienen una capacidad tremenda para moverse sobre el territorio, ¿no? Esta es un poco la idea. Y yo creo que caminamos un poco en esa dirección, ¿no? Cada vez más caminamos hacia fuentes nuevas, necesitamos fuentes nuevas para analizar problemas nuevos. Lo paso a quien me lo pidáis, ¿vale? Siguiente cuestión. Entonces, nuevas fuentes, nuevas técnicas, nuevos métodos para abordar nuevas realidades demográfico-territoriales. Por tanto, el uso temporal del territorio es muy importante. El aumento de la movilidad no solo obligada lleva a analizar implicaciones espaciales en relación al transporte y incorporar un nuevo concepto que me gustaría que tuvierais, que es el concepto de territorialidades múltiples. No somos un territorio, somos tantos territorios como actividades desarrollamos a lo largo de un día, a lo largo de un año o a lo largo de una vida, ¿no? Y necesitamos para el desarrollo de nuestro espacio de vida no solo de la escala local, necesitamos de la escala nacional, regional o incluso mundial, ¿no? Hace una generación probablemente con la escala local no será prácticamente posible. Hoy es posible, o bueno, es posible no, de hecho hemos pasado de la escala local a la escala global, ¿no? Se intensifica el uso del territorio y, por tanto, para actividades primarias. Esto sería un poco la segunda característica. La tercera característica es la aceleración del proceso de contraurbanización, urbanización difusa o reurbanización. Estos son muchos nombres para hablar del mismo fenómeno, que es el desbordamiento de los grandes espacios urbanos y, digamos, lo que llamo esas ciudades que se van esponjando hasta extremos increíbles, incluidas ciudades pequeñas como la nuestra, ¿no? Hay una serie de factores en los que no me detendré, los rojos, que tienen que ver con factores que expulsan población de las ciudades, la menor oferta de suelo urbano, el alto precio de la vivienda, la densidad urbana, los problemas urbanos, la pérdida de calidad de vida, y hay una serie de factores, los que aparecen en blanco, que son los que atraen población, como es la mayor oferta de suelo urbano, el menor precio de la vivienda, el más amplio mercado de vivienda, eso que se llama el mito de la clorofila, voy buscando el verde aunque luego no lo encuentro, la alta calidad de vida percibida, a veces que no es real, la descentralización de servicios, la integración territorial, todo esto hace que en este momento estén funcionando esos procesos que llamamos de periurbanización. Esos procesos de periurbanización son muy importantes y en ese mapa que ya tenéis memorizado con los núcleos de Cantabria, ahí aparecen en azul los que pierden población y en rojo los núcleos que ganan población. Y veis que se está configurando aquí una amplísima área urbano-metropolitana que llegaría pues, prácticamente desde el otro lado de la bahía prácticamente hasta Cabezón de la Sal, ¿no? Y prácticamente toda la comarca costera oriental, ¿no? Entonces, esta es una realidad interesante desde el punto de vista de lo que es la dinámica de la población. Esto está ocurriendo también a escalas municipales, por supuesto, y lo que está apareciendo es que hay municipios que pierden población y van apareciendo otros municipios cada vez más lejanos que van ganando población a costa de la pérdida de la población urbana, ¿no? Esto es algunos ejemplos de los núcleos que más están creciendo de Cantabria en los últimos 15 años, entre 2002 y 2017, son datos de esta mañana, recientitos. Carandía es el núcleo de población que más crece, ha multiplicado sus habitantes prácticamente por 4 en los últimos 14 años. Lo mismo está ocurriendo con Bodepiélagos, que lo conocéis todos, que ha pasado de 900 habitantes a 3.400 habitantes.
Lo mismo ocurre con Montpía, núcleo de Montpía, que ha pasado de 170 habitantes a 1.005 habitantes en tan solo 14 años, o lo mismo ha pasado en Sámano, que prácticamente por desbordamiento urbanístico de Castrudiales es el tercer o cuarto núcleo que más ha crecido, ¿no? Esto es una nueva realidad también territorial, que era inimaginable hace 20 o 30 años y hoy, sin embargo, la tenemos ahí. La cuarta consecuencia es eso que llamo la Cantabria a dos velocidades demográficas. Aparece una contraposición cada vez más patente de dos futuros demográficos dentro y en el contexto del espacio regional. Y cara al futuro económico de la región, más que hablar de envejecimiento de la población, se hace urgente hablar del envejecimiento de la población activa y singularmente, decíamos antes, del sector primario. En esas dos velocidades, y valga la imagen de la velocidad, ¿cuál es una de las claves? Las claves para explicar esas dos velocidades, una es el crecimiento urbano y otra es las grandes infraestructuras. Fijaros bien, ahí aparecen las grandes autovías, las autovías más recientes, tanto la histórica de Sandera-Torlavega como la de, digamos, Solares-Torlavega, y esta es la que está protagonizando todos los crecimientos demográficos de los últimos 10 o 15 años. En este momento estamos haciendo un trabajo de fin de grado sobre justamente estos municipios de esta zona que son los más dinámicos de toda la región. Por tanto, una de las claves para entender esas nuevas tendencias es el tema de las comunicaciones. No estoy descubriendo nada, pero sí estamos constatando empíricamente este hecho. Esta es un poco la dinámica y este es el peso que tienen las grandes infraestructuras de transporte para analizar los crecimientos tan diferenciados en unas y otras regiones. Esas grandes infraestructuras de transporte, las vías de alta capacidad, están jugando, al igual que los núcleos urbanos, una dinámica, un papel cada vez más relevante en la dinámica urbana. Y, por tanto, si están contribuyendo a cohesionar el territorio o a polarizarlo, la verdad es que no sé si tengo una respuesta cierta, pero es evidente que esa realidad existe. Independiente de que se polarice o no la población de Cantabria, lo que sí que está apareciendo también es otra realidad nueva, que es eso que llamamos el gradiente rural-urbano. Esta oposición que decíamos hace 40 o 50 o 60 años entre lo rural y lo urbano, en este momento están ocurriendo cosas completamente distintas. Y de esa contraposición urbano-rural, en este momento tenemos que cambiarla por la idea de gradiente rural-urbano. Y esto nos hace que los espacios rurales los trabajemos más en plural que en singular. Hoy no podemos hablar de un espacio rural en Cantabria, sino que necesariamente tenemos que hablar de espacios rurales diversos en Cantabria con diferente grado de urbanización. Esta es la España urbana, de más nivel de urbanización. Esta es la España de siguiente grado de urbanización. Esta es la España más urbanizada, con un conjunto de rojo. Y la España que aparece en verde son los municipios que presentan, digamos, los máximos niveles de ruralidad. ¿Cómo hemos llegado a esta cartografía? A partir de una serie de indicadores geográficos, como son el grado de accesibilidad a las comunicaciones, a los grandes núcleos de población, el tema de los condicionantes del crecimiento demográfico, se han perdido o no valores y peso, el tema de las estructuras demográficas, el tema de la estructura económica y el tema de la estructura social. Todo esto metido en la misma fórmula nos ha dado lugar a una especie de gradiente rural-urbano, que es el que tenéis ahí, que realmente nos permite analizar no 2 Españas, sino 6 Españas en cuanto al grado de urbanización. En el caso de Cantabria, pues sería un poco esta realidad que tenéis ahí, la tenemos analizada a escala de todo el Estado español, pero a escala de Cantabria también aparecen todos esos espacios perfectamente definidos. Insisto, ya no tenemos una España o una Cantabria rural versus una Cantabria urbana, lo que tenemos es una Cantabria con diferentes grados o niveles de urbanización, que nos pone otra vez de manifiesto, otra vez la importancia que tiene eso como he llamado la teoría de la transición territorial. Cantabria, por tanto, se configura como un espacio cada vez más urbanizado en el que las áreas urbano-metropolitanas juegan el papel más determinante, tanto económica como demográfica, como social y como territorialmente. Y esto es una realidad también que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar el territorio. Otro hecho importante sería el creciente desajuste entre dinámica de la población, dinámica de los hogares y dinámica de las viviendas. Habitualmente, cuando trabajamos con estos temas, empezamos a trabajar con la población, trabajamos en menor medida con el tema de los hogares, trabajamos mucho en menor medida con el tema de la vivienda y trabajamos muy poco el tema del empleo. Yo creo que si tuviera que volver a empezar a trabajar estos temas, cambiaría radicalmente este modelo de relaciones y empezaría por estudiar la primera cuestión y la clave, que sería la dinámica del empleo. La dinámica del empleo es la que de alguna forma está condicionando la dinámica de los hogares,
La dinámica de los hogares está determinando la dinámica de la población y esta la dinámica de la vivienda, ¿vale? Pero no siempre esta correlación es tan clara y yo creo que hemos dado demasiado peso a las variables demográficas y se da en general bastante peso a las variables demográficas y se da muy poco peso a la variable de empleo, que es la determinante. Los economistas regionales últimamente están apuntando mucho en esta dirección, están apuntando mucho a analizar los mercados de empleo y se están dando cuenta de que hoy las claves de los mercados de empleo son las grandes áreas metropolitanas. Están trabajando a escalas muy finas y están descubriendo que esa es una de las claves fundamentales para enfrentarte, digamos, al futuro que nos queda en relación con la dinámica de la población, ¿vale? Por tanto, la población siempre ha sido una variable dependiente, yo creo que hoy lo es más que nunca y hoy el empleo es la gran variable explicativa, la gran variable independiente que modifica y cambia todas las demás estructuras, incluida, por supuesto, la de la vivienda. Y estos últimos datos que salen hoy en el INE, a propósito de la natalidad, de la mortalidad, a propósito de la dinámica demográfica y a propósito de esta crisis demográfica casi ya crónica en la que nos hemos instalado, tiene mucho que ver con este tema del empleo, que, insisto, creo que es la clave fundamental. Por tanto, una conclusión abierta, porque lo más interesante que pueda haber en esta conferencia, sin duda alguna, pueden ser las preguntas que puedan surgir de esa parte y las opiniones que pueda haber de quienes me estéis escuchando. Yo creo que una conclusión, insisto, abierta sería esto. Yo creo que se hace necesario fomentar la conciencia y la participación de los agentes sociales en colaboración con el Estado en la definición del modelo territorial y en la ordenación y gestión del territorio cántabro. Ese territorio cántabro es un recurso tan escaso como valioso. Lo estamos viendo ahora a propósito de los trabajos que estamos haciendo sobre paisajes relevantes en Cantabria. Seguramente se estará viendo y se ha visto en el PROT y se ve en cada vez que hacemos un plan de ordenación urbana o un plan urbanístico, cualquiera que sea la escala comarcal, que hay muy pocos en este sentido, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí sería muy importante, insisto, la participación de esos agentes sociales, todos, no solamente el Estado, ¿no? En el mundo rural yo creo que se ha hecho demasiada política para espacios rurales y se ha hecho demasiada poca política con los espacios rurales y desde los espacios rurales. Y me parece que estos cambios también de alguna forma hay que señalarlos. Otra conclusión que me parece importante es que se debe dar respuesta a los problemas de cohesión territorial intrarregional. Nos falta la R. La historia es cómo medimos la cohesión territorial. Nos faltan indicadores ambientales, nos faltan indicadores sociodemográficos, nos faltan indicadores económicos. Me parece que también este tema es básico para entender otro de los grandes problemas que tenemos que ver. Y para dar respuesta a los problemas del desarrollo rural, entiendo que, de alguna forma, hay que dar respuesta también a otro problema que se está ocurriendo ahora. En este momento, en el desarrollo rural intervienen como tres esferas. Por una parte, está la esfera, digamos, académico-científica, está la esfera de lo que estudiamos, investigamos todos estos temas en la universidad y en la academia, está la esfera de los técnicos y está la esfera de los políticos. Y en este momento me da la impresión, no siempre, no digo en esta región, pero en España en general, esas tres esferas no siempre están alineadas. Yo creo que una de las claves es alinear la esfera académica, la esfera técnica y la esfera política, alinearlas en la misma, justamente en la misma dirección e intentando traspasar muchos conocimientos, pues como se está intentando hacer ahora con muchas normativas que estamos aprobando, con la propia ley de paisaje, etcétera, etcétera, en relación con la alineación entre esas tres dimensiones básicas y fundamentales del desarrollo local. La región tiene que seguir avanzando en gobernanza territorial, mucho se ha hecho, pero mucho queda por hacer todavía. Queda que hacer muchas cosas en temas de planificación territorial y económica, pero yo creo que tenemos que partir de este principio, que es un principio muy de la globalización, muy de la sostenibilidad, que es pensar globalmente y actuar localmente. Yo siempre digo que necesitamos un ancla fuerte y necesitamos un cable o una maroma bien larga para poder enfrentar los problemas del futuro de la propia región, ¿no? Y por mi parte, muchas gracias.